Bienvenidos en esta mañana a nuestro matutino aquí en la Iglesia de Dios Parkview. Les invitamos a que alabemos a nuestro Señor Jesucristo que ha resucitado. Qué hermosa mañana de celebración, de un día tan especial como hoy. Yo les invito a que abran sus Biblias en el libro de San Juan, capítulo 20, y vamos a estar leyendo del verso 1 al 10. Yo les invito a que abran sus Biblias y que nos acompañen en este momento. La palabra del Señor lee de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día tan hermoso, por esta mañana tan hermosa en que hemos venido a celebrarte. Gracias, Señor, por ese gran sacrificio, Señor, que mandaste a tu único Hijo a morir en la cruz por nosotros y que ha resucitado, Señor. Y esta mañana celebramos esa resurrección. Venimos ante ti, Señor, con un corazón gozoso para alabarte y para adorarte y para darte la honra y la gloria que tú mereces, Señor. Ponemos este servicio en tus manos y te pedimos, Padre, que ahí donde se encuentren cada uno de mis hermanos, que cada uno, Señor, pueda sentir tu presencia durante este servicio matutino. Te damos la gloria y la honra y las gracias, Señor. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén, amén. Acompáñenos a cantar este himno que vamos a cantar en este momento. Vamos a entonar esta hermosa alabanza: resucitó. El Señor resucitó, amén, y es la razón de nuestra celebración. Cante con nosotros, hermanos. Resucitó la nueva edad al pueblo que su muerte dio. Tomó en la cruz nuestro lugar, mas del sepulcro revivió. Porque buscar a Cristo aquí entre los muertos ya no está. No le llores, canta, reír y proclama que Cristo vive y reina ya. Vieronles tristes sepultar cuantos en él tuvieron fe. Toda esperanza muerta ya creyeron sepultar con él. Porque buscar al Cristo aquí entre los muertos ya no está. No le llores, canta, reír y proclama que Cristo vive y reina ya. Mas el sepulcro no logró en sus prisiones retener al Cristo Rey que vencedor fue del sepulcro y su poder. Porque buscas al Cristo aquí entre los muertos ya no está. No le llores, canta, reír y proclama que Cristo vive y reina ya. Resucitó, ya no tendrá sombras la tumba para
proclama que Cristo vive y reina ya. Amén, aleluya. Pasamos a nuestra segunda alabanza. Una mañana muy temprano en primavera. Aleluya, gloria al Señor. Una mañana muy temprano en primavera, las mujeres a la tumba de Jesús fueron a ungir su cuerpo, pero qué sorpresa, la tumba estaba abierta. Un ángel les contesta: ¿por qué buscáis? ¿Por qué buscáis? ¿Por qué buscáis? ¿Por qué buscáis Al que vive entre los muertos ya no está. Resucitó, 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 Jesucristo a la muerte conquistó. Los discípulos estaban ya muy tristes, para ellos el maestro estaba muerto. Qué sorpresa de escuchar a las hermanas proclamando: Cristo vive, Él ha resucitado. ¿Por qué buscáis? ¿por qué buscáis? Buscáis ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos ya no está. Resucitó, 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 Jesucristo a la muerte conquistó. A Jesucristo en la cruz ya no lo busques, está más vivo que los vivos en la tierra. Al igual que en aquel tiempo, oh hermano, tú sigue proclamando que Jesucristo vive. ¿Por qué buscáis? ¿por qué buscáis? ¿Por qué buscáis Al que vive entre los muertos ya no está. Resucitó, 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 Jesucristo a la muerte conquistó. ¿Por qué buscáis? ¿por qué buscáis? ¿Por qué buscáis Al que vive entre los muertos ya no está. Resucitó, 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 Jesucristo a la muerte conquistó. Jesucristo a la muerte conquistó. Amén, aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana. Qué hermoso día que el Señor nos ha dado y nos gozaremos en él. Un día precioso en el que estamos celebrando la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. A través de estos medios les saludo y agradezco a Dios infinitamente y a nuestro pastor Sergio Pablo de la Garza por la oportunidad que me da de compartir con ustedes esta meditación de la palabra de Dios. Espero que Dios le bendiga, abra su corazón y dispóngase a recibir lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. Gracias, Padre, te doy en este día por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia derramada en nuestras vidas. Permite, Señor, que esta palabra tuya, que es bendición a nuestras vidas, haga el efecto, Señor, haga el trabajo para el cual tú la vas a estar hablando en esta mañana. Bendice cada vida y cada corazón. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Hay un pasaje muy hermoso en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 5 y 6, dice: Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Y en esa frase tan hermosa quiero enfocarme en este día tan precioso que el Señor nos permite. Hermoso día en el que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Nuestra salvación está basada en dos hechos o dos verdades: su muerte y su resurrección, su sacrificio y su victoria. Él tuvo que ir a la cruz del Calvario, hizo el sacrificio para pagar el precio por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó y se levantó victorioso de la tumba, y ahora usted y yo vivimos y caminamos en esa victoria. Pero me gusta siempre irme un poquito hacia atrás
y hablar un poco de lo que sucedió antes o hacer un trasfondo, ¿verdad? De todo lo que es el amor de Dios y el sacrificio de Jesucristo y su resurrección. Vemos que pudiéramos preguntarnos, ¿verdad? O quizás usted en algún momento se ha hecho la pregunta, ¿por qué tuvo que morir y resucitar Cristo? Por amor a nosotros. Dios es amor. La esencia de nuestro Dios es amor. Su palabra dice, con amor eterno te he amado. Un amor infinito, un amor que no tiene fin. Es el amor de Dios para toda la humanidad, porque Él nos creó. Vemos a un Dios que con el poder y la autoridad de su palabra creó todo el universo. Creó la luz, creó las aguas, todo lo creó solamente con la autoridad de su palabra. Pero vemos a ese Dios, el todopoderoso, soberano, majestuoso, que cuando se llegó el tiempo que tenía que formar al hombre, se involucró, con sus manos le dio forma al hombre, lo fue formando. Él nos fue formando a su imagen y semejanza. Con las manos de Él formó al hombre, pero luego algo muy hermoso, dice su palabra, que luego sopló aliento de vida en nosotros. De su vida nos dio vida. Qué maravilloso es el amor de nuestro Dios. Y es por eso que cuando vemos que luego el hombre pecó, entró la desobediencia, entró el pecado, el hombre fue separado completamente de Dios, porque la desobediencia trae castigo. Dice la Escritura en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Muerte significa estar separados completamente de Dios. Ese era entonces nuestro destino, estar separados a causa del pecado. Pero ahí entra nuevamente el amor maravilloso de Dios. ¿Qué Dios que nos creó iba a querer que nos perdiéramos eternamente? Entonces la solución fue enviar a su Hijo Jesucristo. Podemos ver que ese maravilloso Dios que nos dio vida de su vida, vino entonces ahora a dar su vida por nosotros. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en San Juan 1 del 1 al 4 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y aquel Verbo se humanó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Filipenses 2, del 7 al 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue nuestro Señor. Él caminó el camino, la vía dolorosa, el camino del dolor, el camino del sacrificio. Tenía un plan y era terminar en la cruz del Calvario para poder pagar el precio por nuestros pecados. Colosenses 2 del versículo 13 al 14 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nosotros cargábamos una deuda imposible de pagar humanamente. Solo Dios podía hacerlo y el Señor Jesucristo lo hizo. Pero vemos que estando Él en la cruz, sus dos últimas expresiones expiró, ¿verdad? El Señor Jesucristo expiró, terminó, dijo al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Y de allí, entonces fue sepultado. Y aquí es donde empieza algo interesante y a la misma vez algo hermoso.
Los discípulos, sus seguidores, también sepultaron su fe en él. Su esperanza, su Salvador, había muerto. Se sentían solos, se sentían tristes, se sentían desilusionados. La tristeza se apoderó de ellos. Pensaron quizás todo esto fue un total fracaso. O quizás se preguntaban, como en una ocasión, Juan el Bautista mandó preguntar si era verdaderamente el ungido de Jehová o habían de esperar a otros. Era tanto la tristeza que les embargaba que decidieron entonces ir y seguir con su vida diaria, con su vida cotidiana. Se habían olvidado de lo que Cristo había enseñado, que era necesario que padeciera, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Pero sabe que era tanta la tristeza, era tanta la desilusión, era tanta lo que ellos sentían en ellos, que para ellos se olvidaron de lo que Cristo les había dicho. Muchas veces nos envolvemos tanto en nuestra aflicción, en nuestros problemas, en lo que estamos pasando. Nada menos ahorita la situación que estamos viviendo es una incertidumbre la que se ha desatado en la mente del ser humano. Pero aquellos que hemos conocido a Dios sabemos que Dios está con nosotros. Su palabra dice que mayor es el que está en nosotros que aquel que vive en el mundo. No olvidemos todo lo que Dios nos ha prometido. Su palabra dice que el justo vive por fe. Vivimos en esa confianza de lo que Dios ha prometido. Él lo va a cumplir en nuestras vidas. No seamos tampoco como aquellos discípulos, los que iban después de que ya había pasado todo. Aquellos 2 discípulos que iban a Emaús, iban caminando en su tristeza y todavía comentando de los acontecimientos de lo que había sucedido, que no se daban cuenta que Jesucristo, su maestro, aquel que estaba con ellos, iba caminando con ellos. No dejemos que todo lo que envuelve las aflicciones, todas las cosas que pasan en este mundo, no dejemos que nos envuelvan de tal manera que nos olvidemos que la presencia maravillosa de nuestro Dios está con nosotros. No estamos solos. El Cristo resucitado, el que venció la tumba, el que se levantó victorioso, está con nosotros. Él nos prometió y dijo, aquí yo estaré con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay algo maravilloso. Cuando estos hombres, estas personas, estos discípulos estaban sumergidos en su más profunda tristeza, no sabían algo precioso, ni se imaginaban, no sin saber que la noche estaba por terminar, que la oscuridad de aquella tumba pronto terminaría. Estaba por nacer el sol de justicia. ¡Qué maravilloso! Entonces vemos que estas mujeres valientes, ¿verdad? Después de que el Señor Jesucristo fue sepultado, se levantaron muy temprano en la mañana, como cantaban en este canto precioso, y se prepararon con ungüentos, con especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo del maestro, para que no oliera, ¿verdad? Entonces ellas iban caminando, y yo me las imagino mientras iban caminando, porque la palabra relata un poco de lo que ellas platicaban. Ellas iban preocupadas de que quién iba a mover aquella piedra. Estaba muy pesada, mas sin embargo no les importó ese obstáculo. Ellas siguieron caminando. Allí quizás se iban poniendo de acuerdo cómo le iban a hacer. Y es algo maravilloso. Ellas iban fraguando un plan de qué hacer, cómo iban a hacerle para remover aquella piedra. Sabe que el plan de ellas lo iban maquinando, pero Dios tenía un plan
más maravilloso y más precioso. Muchas veces tenemos que dejar que el plan, ¿sabe qué? Los planes de Dios para la vida del ser humano son perfectos. Tenemos que dejar que Dios tome el completo control de nuestras vidas y que su plan maravilloso, Él nos guía, dice su palabra, Él nos guía, Él nos enseña, Él nos muestra, Él nos enseña qué es lo que debemos de hacer, por dónde debemos caminar, qué es lo que debemos mover, qué es lo que debemos quitar. El plan de Dios para el hombre es perfecto. Entonces, cuando estas mujeres llegaron a la tumba, se escucharon las palabras más preciosas, las palabras, esa frase que en la literatura humana es una de las frases más hermosas: no está aquí, ha resucitado. ¡Qué hermoso! No está aquí. Jesús de Nazaret ha resucitado. Jesucristo había resucitado. ¡Qué plan tan hermoso y tan maravilloso! Quizás estas mujeres, dice la Escritura, se asustaron, pero más sin embargo algo dentro de ellas empezó a nacer. Ese gozo, esa emoción de que aquel que ellas creían que estaba muerto, ahora estaba vivo, había resucitado. Y porque Él vive, hermanos, ahora nosotros también vivimos. Y se cumple entonces la Escritura en la resurrección de Jesucristo. Esa palabra preciosa que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Y en esa victoria nos movemos, en la victoria de Jesucristo. Por eso su palabra dice que ahora nosotros somos más que vencedores. Caminamos en victoria aún en medio de las adversidades y de quizás cosas negativas que vienen a nuestra vida, pero caminamos en victoria, porque el que se levantó victorioso de la tumba vive en nosotros, está con nosotros, camina con nosotros, y entonces nosotros podemos decir: gracias, Padre, porque mientras tú estés con nosotros, mi vida caminará en victoria. Qué hermoso es, hermanos, reconocer el significado precioso de lo que significa para nosotros la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo muestra su absoluta soberanía sobre la muerte. San Juan 2, 19 al 21 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba de su cuerpo. San Juan 10, del 17 al 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él es nuestro Señor resucitado. Él puso su vida por nosotros. Entonces, hermanos, la tumba vacía es el gran sello en la factura de nuestros pecados que dice: pagado. Es la garantía de que cuando Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, su sacrificio fue suficiente y fue aceptado por el Padre. Qué maravilloso. Esto me llevaba a pensar en los sacrificios que los sacerdotes hacían por el pueblo de Israel. Dice la Escritura que el sacerdote entraba una vez al año para abogar al Padre y ofrecía sacrificio. Y la señal de que el sacrificio había aceptado por el Padre era que el sacerdote salía vivo. Y cuando el pueblo miraba que el sacerdote salía, yo me imagino que irrumpían en la alabanza, en la adoración, en agradecimiento, porque el sacrificio por sus pecados, por los pecados que habían cometido, el sacrificio que había hecho por el sacerdote, era aceptado por el Padre. Jesucristo ofreció
un último y máximo sacrificio por nosotros en la cruz. Y cuando se levantó de la tumba victorioso, nos está diciendo que ese sacrificio fue aceptado por el Padre. Él salió con vida, resucitó victorioso de la tumba, hermanos. Y qué maravilloso saber que nuestro Dios poderoso ahora siempre ha tenido la autoridad para tomar nuestras vidas. Y en esta ocasión tomó la vida de Cristo, se levantó victorioso de la tumba, y ahora, por lo que Cristo hizo por nosotros, porque se levantó victorioso de la tumba, es que ahora y usted y yo podemos tener perdón, podemos tener vida eterna por lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora la resurrección también, hermanos, de Cristo es el fundamento de la iglesia. Primera de Corintios 15, versículos 17 y 20 dice: y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron fue hecho. Cristo resucitó. Y por eso es que ahora el Evangelio, Cristo murió y resucitó hace ya más de 2000 años. Y todavía están siendo vidas transformadas. Todavía están siendo vidas cambiadas. Todavía están siendo vidas sacadas de la condenación a la vida eterna. ¿Por qué? Porque el fundamento de la iglesia es la muerte y la resurrección de Cristo. Porque la iglesia camina en la verdad y en la doctrina de un Cristo vivo, de un Dios que vive y reina para siempre. Entonces, qué hermoso es saber que nuestra vida ahora está en las manos de Dios, que la iglesia le pertenece al Señor y que la iglesia camina en el poder de la resurrección de Cristo, pero también en el poder del Espíritu Santo que fue derramado después de su ascensión al cielo. Y entonces vemos cómo un Pedro me recordaba y analizaba y miraba cómo Pedro, en el transcurso que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, era un hombre que valiente y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera por Jesucristo. Pero cuando se llegó el momento de la prueba, Pedro le entró un temor. Y dice la Escritura que él caminaba de lejos y hasta aún llegó a negar al Señor Jesucristo por temor, por miedo, por todo lo que se apoderó de él. Mas, sin embargo, el Señor Jesucristo sabía quién era Pedro y sabía que aún en medio de que lo que Pedro había hecho, Pedro lo amaba. Y entonces cuando Pedro tuvo ese encuentro con el Cristo resucitado, la vida de Pedro fue cambiada. Pedro fue transformado, fue cambiado, su mente fue transformada. Y entonces aquel temor se fue, todo aquello que lo agobiaba se fue, porque ahora el Cristo resucitado se había hecho vivo en su vida. Y entonces él se pudo levantar y pudo predicar a un Cristo resucitado. Declaró entonces entre los gobernantes, entre los sacerdotes, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y luego, respaldado el ministerio de Pablo por el poder del Espíritu Santo y a través de Cristo, cuando él encuentra aquel cojo sentado al templo, a la puerta del templo, él lo mira y le dice: no tengo oro ni tengo plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y esta es la iglesia, hermanos. Vivimos por la resurrección de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Y Dios sigue manifestándose en medio de todas las cosas. Qué hermoso, hermanos, saber que vivimos, que hemos creído o que estamos creyendo en un Cristo resucitado, en un Cristo que vive, en un Cristo que todo lo puede. La resurrección de Cristo entonces
es la garantía también de nuestra esperanza. Ese Cristo maravilloso que resucitó, un día volverá por su iglesia. Un día volverá por nosotros. Los cristianos en todo el mundo recordamos la Semana Santa con un espíritu de reflexión, de confesión y de gratitud, pero sobre todo con el mismo gran gozo de aquellas mujeres que fueron a la tumba y la encontraron vacía. Y todavía hoy resuenan las hermosas y alentadoras palabras: no está aquí, pues ha resucitado. Gocémonos en este día de que ese Cristo resucitado sigue impartiendo vida, sigue dando vida a todo aquel que quiera recibirle. Ahí donde está, ¿por qué no levanta su mano? Levante su mano y glorifique a Dios y dele gracia y sabe que vivamos en esa victoria que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y si hay alguien que no ha recibido a ese Cristo resucitado en su corazón, alguien que nos esté escuchando, alguien que esté viendo este video, yo te invito en esta mañana a que recibas a ese Cristo resucitado. Tomás no creía en Jesucristo. Él dijo: yo no creo, a menos que yo mire las marcas en sus manos y en su costado. Y cuando Cristo llegó y se le aparece y le dice: Tomás, mira, ven, pon tu dedo aquí. Entonces dice la Escritura que él cayó de rodillas ante él y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿No quisieras en esta mañana hacer a Jesucristo tu Señor y tu Salvador? Dice la Escritura que todo lo que tenemos que hacer es confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Él lo levantó de los muertos. Ahí donde estás puedes hacer esta oración. Señor Jesucristo, yo creo que tú viniste y diste tu vida en el Calvario por mí. En esta mañana yo te confieso como mi Salvador. Creo que resucitaste al tercer día. Te confieso como mi Salvador, como mi Señor. Entra a mi vida, perdona todos mis pecados y desde ahora en adelante ayúdame a vivir una vida que te agrade a ti. Gracias. Dios les bendiga, hermanos, y que este día siga siendo un día de bendición, siga siendo un día de victoria, que sigamos viviendo en esa victoria del Cristo resucitado. Así que Dios les bendiga en esta mañana. Agradezco a Dios una vez más el poder haber compartido esta palabra con ustedes y que haya sido de bendición. Solamente quiero recordarles, darles un anuncio, que esta mañana a las 11 de la mañana estaremos celebrando también el servicio, ¿verdad?, de adoración y alabanza, ¿verdad?, como siempre lo hemos hecho, pero en este servicio el pastor también estará ministrando la Santa Cena. Así que si usted está preparado, si no está preparado, puede venir. Podemos, nosotros el sábado estaremos aquí, podemos entregarle su copita con lo que necesita. Así que Dios le bendiga, siga disfrutando su día, sígase gozando en el nombre de Cristo. Les amo. Amén.